¿Cómo están? Me había olvidado el vaso de agua, así que está complicado con la temperatura que hace sin, sin tener vaso de agua para leer. ¿Cómo les va? Hola, hola. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Última, última transmisión, último vivo del año. Digo esto como si hiciera vivos todos los días, pero bueno, quería hacer algo. Bueno, desde Colombia, desde Madrid, acá en Buenos Aires particularmente y en toda Argentina, pero no solamente, está haciendo mucho calor estos días, así que eh, en eso andamos por acá, acercándonos al fin de año. Y, y bueno, el motivo de este vivo de hoy, eh, como siempre, es compartir algunas lecturas, básicamente eso es lo que hago. Muchos de ustedes sabrán que estamos por empezar un grupo de estudio sobre este libro de Pascal Quignard que se llama El odio a la música. Vamos a estudiar este libro durante enero. Así que preparando un poco eso, retomando algunas lecturas de Quignard, me dieron ganas de compartirlas primero porque en el taller que hacemos sobre el odio a la música solamente vamos a leer el odio a la música y no hay tiempo de compartir mucho más, vamos a profundizar en eso. Y segundo, porque leyéndolo a uno le da ganas de, ¿no? Así que, nada, digamos, tiene uno como una doble, triple función, ojalá que haya un poco de esto. Para quienes no lo conozcan a Pascal Quignard, ojalá les pueda contagiar alguna suerte de entusiasmo por su obra, que es maravillosa, que yo leo hace ya un buen tiempo. Digamos, esporádicamente, de un modo bastante fragmentario, de un modo poco sistemático, bueno, como un poco es la obra de Quignard. Y bueno, y quizás para quienes ya lo conozcan y ya lo lean, poder acercarse quizás a algún texto que no hayan leído o que no conozcan, ¿sí? Pascal Quignard es un escritor francés, contemporáneo, tiene unos 70 y pico de años, tiene una enorme producción ensayística, eh, novelística, tiene, digamos, construye una suerte de géneros eclécticos, difíciles de clasificar, pero lo que lo hace único tiene que ver con su escritura, con la calidad de su escritura, con el estilo tan particular que él tiene, atravesado por una enorme sensibilidad, una enorme erudición. Él viene de una familia de músicos, de una familia de organistas, él es músico. Y el odio a la música no es el único libro donde él habla sobre este tema. Realmente la música atraviesa todas sus obras, sin duda. Y quienes, bueno, hayan visto mis charlas de Filosofía a la Gorra o hayan asistido a mis charlas de Filosofía a la Gorra, quizás recuerden que en algunos de diferentes encuentros yo suelo a veces mechar algún fragmento de algún libro de Pascal Quignard. Por ejemplo, hay una charla que hice en torno al problema de lo visible y de lo invisible, del ser mirado, de la vergüenza, del panóptico Foucaultiano y del problema de la vergüenza en Sartre, de la invisibilidad. Bueno, para esa charla trabajé un poco con una novela de Pascal Quignard que se llama El amor puro, una historia de amor entre un sacerdote
cristiano, que además es músico y que tiene un amor prohibido. Bueno, también quienes hayan visto el video que compartí el otro día sobre 58 indicios del cuerpo de Jean-Luc Nancy, que subí al canal de YouTube, habrán visto que si bien la charla es sobre Nancy, quise empezar con un fragmento de El origen de la danza, que es otra obra maravillosa de Pascal Quignard, y leo al comienzo un fragmento. Quienes conozcan la charla que di sobre Nietzsche, que se llama Cómo criar monstruos marinos, también recordarán que leo un fragmento de Butes, de otra obra de Quignard, al comienzo. Así que esto es para decirles, la obra de Quignard funciona en mí, y creo que en muchos, digamos, funciona de un modo muy similar, de este modo fragmentario, pero intenso, absolutamente intenso. Y bueno, quería compartir algunas lecturas cortas, ¿sí? Quería empezar justamente por algo de Butes. Butes es, como bien lo señala Quignard, la figura mítica que en el barco de los argonautas, en el momento en el que los argonautas pasan cerca de las sirenas, como pasa Ulises con otro barco en otro momento, en lugar de resistirse a ese hechizo, a esa seducción del canto y de la música de las sirenas, Orfeo ahí hace una especie de contramúsica para resistir, y los argonautas finalmente, ¿no?, pasan por ahí sin morir. En cambio, Butes se tira al agua, es aquel que se deja seducir, si quieren, o se arroja a aquello que lo seduce, sin resistirse con artilugios como hará Ulises, ¿sí?, o como hace Orfeo, ¿sí?, de distinta manera. Y Butes le dedica una obra pequeña, maravillosa, a este personaje absolutamente marginal de la mitología griega. Les quería leer un fragmento distinto al que leo en la charla, pero más o menos cercano, que dice así: ¿quién tiene el valor de llegar hasta el final del mundo de la tristeza? La música. Basta con consultar en el fondo de uno mismo la ternura inmediata que algunos sonidos que se siguen levantan de nuevo. Estos ritmos están ligados al corazón antes incluso de que el cuerpo conozca la respiración. Estos lazos no se desatan. Un psicoanalista, François Roustan, escribió: durante la entrevista las notas agudas evasivas desaparecen poco a poco para dejar paso a tonos más graves, sobrios, esenciales. Al examinar la entrevista analítica, François Roustan muestra el canto acrítico que emerge de nuevo del fondo del cuerpo. Bajo el pensamiento social, superyoico, expresado en la lengua nacional, que se hace bucle en el interior del cráneo individual, bajo la forma de conciencia, es decir, bajo la lengua de trapo de la nación, bajo el lamento obsesivo de la familia, bajo el desatino del sujeto, regresa el pensamiento vivo. Regresa el viejo toque de atención de antes de las palabras. Resurge, o mejor, brota de nuevo, la arcaica alarma interna de antes de la lengua, de antes del tiempo, de antes de la conciencia, de antes del mismo sol y de la atmósfera. Evoco el viejo bajo continuo del agua. La música no representa nada, resiente. Es como los nombres cuando los nombres todavía no hacen sino resonar el afecto. Todo el mundo experimenta esta música de la lengua cuando la lengua no es todavía un lenguaje y no se ha apoderado por la fuerza del alma mucho tiempo antes de que se la aprenda. Estos sonidos, y no sus significados, van a hacernos siempre levantar y dirigirnos hacia aquellos que nos llaman. Nuestros nombres nos reclaman hasta nuestra muerte. Así es como la voz antigua de un pájaro con senos de mujer llama a Butes. Lo llama mucho más que por su nombre, lo llama por el pálpito de su corazón. Así es como Butes abandona la fila de los remeros, renuncia a la sociedad de los que hablan, salta por la borda, se arroja al mar. ¿A dónde va? Va allí donde escucha que se pronuncian unos sonidos mucho más apremiantes que los nombres mismos.
Bueno, un pequeño fragmento entonces de Butes, donde como verán, la música ya, ¿no?, tiene un lugar fundamental. Eso que llama a nuestro corazón antes de los significados, antes del lenguaje, en el momento previo al nacimiento. Y algo que enlaza entonces el momento el momento previo al nacer y también la muerte. El problema de la escena previa al nacimiento, es más, no solamente previa al nacimiento, en realidad la escena en la que fuimos concebidos, la escena sexual, es para Quiñar también otro de los elementos fundamentales de su obra. Tiene un libro que yo no dejo de recomendar, que es maravilloso, que se llama El sexo y el espanto. Puedo leer algo muy corto de ahí. Del comienzo, dice: venimos de una escena en la que no estábamos. El hombre es aquel a quien le falta una imagen. Aunque cierre los ojos y sueñe de noche, aunque los abra y observe atentamente las cosas reales a la luz resplandeciente del sol, aunque su mirada se aleje y se extravíe, o vuelva sus ojos al libro que tiene entre las manos, aunque espíe una película sentado en la oscuridad, o se quede absorto contemplando un cuadro, el hombre es una mirada deseante que busca otra imagen detrás de todo lo que ve. Este problema del velo es fundamental, tanto para el análisis que acá él hace sobre la pintura y sobre el erotismo en el mundo. En realidad es un desplazamiento entre el erotismo del mundo griego hacia el erotismo del mundo romano. Bueno, y muy cercano a este libro hay otra obra de Pascal Quignard, que es un poco menos conocido, que se llama La noche sexual, donde él de alguna manera rescata, porque Quignard es alguien a quien le interesa rescatar estas figuras marginales, olvidadas, míticas o históricas, o a veces un poco inventadas, y rescata una serie de escenas pictóricas de muy diversas épocas y culturas en esta obra, que además esta edición tiene unas reproducciones grandes y maravillosas, que se llama La noche sexual, ¿no? Y donde va mostrando lo que él dice que se puso a escribir esta obra cuando en un viaje por Estados Unidos o algo así vio la noticia de que había, ¿no?, de que se empezaban a prohibir, de que el puritanismo, ¿no?, de esta época empezaba a prohibir algunas escenas pictóricas determinadas, y dijo: bueno, antes de que no se pueda publicar más esto, voy a tratar de alguna manera recuperar, ¿no?, en muchas escenas de pinturas esta escena primaria, esta escena sexual explícita, que es inaccesible para cada quien respecto a su propia concepción, ¿no? Hay una obra que a mí me gusta mucho también de Quignard, de la cual quiero leerles un par de páginas, que se llama Retórica especulativa. Retórica especulativa recorre el problema clásico de la filosofía que quizás conocemos por Platón, ¿no?, esa disputa entre la especulación y la retórica, ¿no?, entre la filosofía y la sofística, si quieren. Y Quignard, que tiene estudios filosóficos hechos, pero que no concluyó una carrera de filosofía, si bien empezó una tesis, pero bueno, que tiene sin duda conocimiento de filosofía y que piensa filosóficamente, no deja de ser sobre todo un escritor y alguien preocupado sobre todo por la literatura. Así que quiero leerles acá un pequeño fragmento. Cuando digo pequeños fragmentos, Quignard generalmente escribe fragmentariamente, ¿sí? Escribe de modo que, o sea, ven, no sé si ven bien en la página, hay asteriscos, ¿no?, y fragmentos que tienen media página, a veces una sola línea, ¿sí? Entonces se puede leer muy fragmentariamente, a pesar de que haya unidades, ¿sí?, a veces no tan claras. La retórica especulativa dice así: los grupos humanos no dejan de querer imponer su humanidad, excluyendo su origen y la dotación que éste les aporta. Su lengua nacional
así como su ciudad local, anhelan tejer un velo y fundar un orden que los distingue de su pellejo, de sus colmillos, de sus genitales, del carácter bestial, en absoluto específico de su reproducción, de sus estertores, de sus cadáveres que se pudren como los demás cadáveres de los demás mamíferos y que excitan como ellos el apetito de las aves rapaces y de los mamíferos necrófagos que los devoran al igual que a todas las otras presas. El lazo social está basado en esa exclusión de lo otro, de donde provenimos, de donde no queremos provenir, que de ninguna manera es ajeno y a lo cual se acusa de no ser en modo alguno humano, como tampoco el humano lo es. Como verán, ¿no? Digamos, esto se enlaza perfectamente con lo que leímos antes de Butes y con lo que estamos diciendo, el problema del velo, de lo que no queremos ver y de lo que no podemos ver, ¿no? De ese carácter, si quieren, más salvaje, más originario, como quieran denominarlo, más animal, ¿no? Previo al lazo social, previo al logos. Dice, la guerra a muerte contra la naturaleza le quita sus poderes, domesticando su agua como la leche en las vacas, su fuego como los perros en los lobos, la fuerza del agua como la miel en las colmenas, la violencia en el viento. Pero nunca el océano, el río, la abeja, el lobo, la tormenta aparecen como lo que son en la utilización que les da la predicación que los consume. Se abre un abismo entre la impetuosidad y el viento que está en el cielo. Se abre un abismo entre la electricidad y la fuente del río en lo alto de la montaña. Se abre un abismo entre el lenguaje y la voz. Ese órgano que divide el universo en alegría y en dolor. Esto lo decía Aristóteles, ¿no? Al comienzo de la política, ¿no? Entre logos y foné se abre un abismo. Y por eso, decía Aristóteles, somos seres políticos. La literatura, dice Quignard, es el cuidado atómico de las literae. Lo literario es remontarse desde la convención hacia ese fondo biológico del cual la letra nunca se ha separado. Es el oído atento al incesante llamado abismal, ese distante llamado que sube desde el abismo incesantemente profundizado entre la fuente y la florescencia que se multiplica, cada vez más profusa en las orillas del río abajo. Nunca, dice Quignard, ni en la más extensa de las duraciones, los hombres que produjeron nuestras sociedades y nuestras nociones han tenido la revelación de la metamorfosis que sufrían durante la plurimilenaria separación del fondo pastoso de la fisis en la que estaban presos. Por convención se cuentan 3.500.000 años de surgimiento zoológico, luego 40.000 años de prehistoria y luego 9.000 años de historia humana. Aquello en lo que nos convertimos tan lentamente se nos escapa cada día más. La opacidad cotidiana, la aplicación minuciosa, la determinación ansiosa constituyen nuestras vidas. No dejamos la selva un día, no abandonamos la recolección un día, no inventamos la casa un día, ni otro día el arco, ni otro el perro, la familia, el arte, la muerte. El primer destino de la especie humana no fue luchar contra la naturaleza, tal como la razón y la racionalidad moderna quisieran hacerles creer a sus herederos. Comenzamos fascinándonos con las fieras. Imitamos el grito que lanzaban para matarlas. Las sirenas de Homero tienen alas de buitre y reinan sobre blancas osamentas. Nuevamente, fíjense, en un libro que no es El odio a la música, ¿no? En Butes por un lado, ¿sí? En Retórica especulativa por otro, por un lado las sirenas, ¿no? Pero por otro lado, las sirenas que seducen, ¿no? De un modo bestial, ¿no? La relación entre música y terror, y el modo en el que la imitación de algún modo, ¿sí? Puede permitir ese velo en relación a ese pánico originario. Hay algo de la vida de Quignard que vale la pena señalar. Hace algo más de 20 años, hace unos 25 años, Quignard, que viene, como les comentaba, una familia de músicos, una familia muy
aristócrata de alguna manera, no en el sentido... no en el sentido de los papeles y de la sangre azul, pero sí de participar de un ámbito de la cultura muy alto, por lo menos al que llegó Quignard, como un lector de la editorial Gallimard, como alguien a quien el presidente Mitterrand le encargó que haga un gran festival de música barroca en el Palacio de Versalles. O sea, él participaba como jurado de diversas instancias de la cultura, alta cultura francesa, tanto en la literatura como en la música. Quignard, que para quien la soledad y el silencio formaron parte de su vida, se encontró en esa situación, encerrado de algún modo en esa situación demasiado social, y decide retirarse. Hace 25 años decide retirarse, abandona todos esos trabajos, esas posiciones de mucho prestigio, y se retira a escribir. Y desde ese momento tenemos un Quignard muy prolífico. Quignard tiene más de 70 obras publicadas al día de hoy. Y escribe una obra que todavía no está traducida al español. Yo estoy esperando hace rato. De hecho, buscaba... con una amiga empezamos a traducir la primera parte de este libro, que se llama Crítica del Juicio. Parecido a la obra de Kant. La obra de Kant, la famosa obra de Kant, es crítica de la facultad de juzgar, pero bueno, se la suele denominar como crítica del juicio. Esta crítica del juicio tiene que ver con el modo en el que Quignard se separa de esa posición de juez que él tenía, ¿no? De decir que se publicaba, que no, a quién le daban un premio, que es bueno, que es malo. Y dice, yo quiero ser un lector, no quiero ser un juez. Quiero ser un lector y quiero ser un escritor. Bueno, y es una obra maravillosa. Quien tenga muchas ganas de traducirla del francés, me avise y lo hacemos. Mi francés es muy básico para poder traducir bien. Apenas entiendo textos complejos en francés, así que me cuesta mucho. Pero acá está este libro que por lo menos quería que sepan que existe y que es muy importante. Y quiero leerles otra cosa más, que en este caso es de una serie de obras que se llama Último Reino. Quignard empezó varias series de obras con muchos tomos, ¿sí? Una de ellas se llama Último Reino. Por ejemplo, tiene este que es Abismos, es el tomo tercero de Último Reino, y tiene varios otros. Y hay uno de estos tomos de Último Reino, tremendo, que se llama Morir por pensar. Y como habrán notado, Quignard suele hacer referencia a la mitología griega y romana. Y quería leerles un capítulo de esta obra que se llama Morir por pensar. El título es Se puede morir por pensar, y dice así: Ulises en Harapos es reconocido por su viejo perro Argos. Homero escribió hace 2800 años, en Odisea 17:301, Enoesen Odisea Eus Eonta. Palabra por palabra, pensó a Ulises en aquel que avanzaba frente a él. La escena es perturbadora, dice Quignard, porque ningún hombre ni ninguna mujer en la isla de Ítaca han reconocido todavía a Ulises disfrazado de mendigo. Es su viejo perro Argos quien reconoce de pronto a ese hombre. En la historia europea, el primer ser al que se descubre es a un perro. Es un perro que piensa a un hombre. Retomo la escena. El perro está acostado sobre el estiércol. Ante el sonido de una voz que se alza cerca de la puerta, levanta la cabeza. Ve a un mendigo que está hablando con el porquerizo, pero el disfraz no engaña por mucho tiempo al perro. Piensa a Ulises con el mendigo.
pero en el mismo momento, de pronto, el mismo Ulises siente que lo reconocen en el espacio, que alguien piensa en él en el entorno. Ulises mira a su alrededor, percibe finalmente, no muy lejos del pórtico, yaciendo sobre el montón de basuras y de pajas sucias, a su muy viejo perro de caza, Argos, con el cual perseguía jabalíes, ciervos, liebres, cabras montesas 20 años antes, cuando era el rey de la isla. Sobre todo Ulises no quiere ser reconocido. Enjuga apresuradamente una lágrima que corre por su mejilla, que previamente ensució con un pedazo de madera quemada para no ser identificable. Argos, por su parte, alza la vista, estira su hocico en el aire, piensa a Ulises en el mendigo, mueve la cola, baja las 2 orejas, muere. Piensa y muere. Así, el primer ser que piensa en Homero resulta ser un perro, porque el verbo noein, que es el verbo griego que se traduce como pensar, quería decir primero oler. Pensar es olfatear la cosa nueva que surge en el aire circundante. Es intuir más allá de los harapos, más allá del rostro embadurnado de negro, en el seno de la apariencia falsa, en el fondo del entorno que no deja de modificarse, la presa, una velocidad, el tiempo mismo, un salto, una muerte posible. Provenimos de una especie donde la predación prevalecía por encima de toda contemplación. La contemplación en griego se decía teoría. La presa era engullida por el devorador. La presa no era contemplable sin una agresión casi inmediata, sin la destrucción consecutiva a la visión y sin su consumo exhaustivo en los restos de la carroña desarticulada por cada predador saciado. No era contemplable. Una vez satisfecho su propio hambre, más que el desecho de la comida, cuernos, huesos, dientes, colmillos, astas, pieles, pellejos, caparazones, plumas, excrementos, estiércol. Es el primer léxico. Todos esos relieves en el campo visual, vestigios de lo viviente, huellas de la motricidad de las fieras, memotecnias de sus muertes, son otras tantas letras, en latín literae, que formaban lo único contemplable. Parménides escribió que los signos, en griego los sémata, son primero los excrementos de los animales perseguidos, luego las huellas que indican su camino, finalmente los astros, en latín los sidera, que jalonan sus recorridos. Los signos del paso de los animales se vuelven signos de reconocimiento que guían a los cazadores hacia sus presas, hasta que de pronto se dan vuelta y se tornan signos del rastro que permite regresar del lugar de la rapiña hasta el hogar, hasta su fuego, hasta la cocción de las presas muertas y destrozadas, hasta la posibilidad del relato no solamente de la caza, sino también de la supervivencia junto a los suyos, sentados en círculo alrededor de las llamas que asan a las presas muertas. El movimiento de volver atrás se dice en griego metáfora. El movimiento de desandar el camino se dice en chino tao. Los antiguos griegos de Turquía, como los antiguos chinos del taoísmo, pensaban el pensamiento como un ir y volver. Noein y neomai pensaban el pensamiento como un ir que no olvida el camino por el que va, un ir que va pero ya volviendo. Tal es el camino, la senda, la vía que constituye el fondo del pensamiento. Chuang-tse, escritor chino favorito de Quiñar, escribe, tal es el Tao. Heráclito escribe, más sabiamente en la misma época, es una enantiodromía, una carrera que vuelve sobre sus pasos. Por tal motivo, los primeros pensadores de Grecia
mucho antes de que se constituyera la filosofía, desearon fundar el término noos, pensamiento, en la palabra nostos, regreso. Pensar era errar por cualquier parte, acordándose, sin embargo, de poder regresar vivo entre los suyos a la salida de la prueba mortal. Hay una añoranza, en latín un regresus, hasta en la audacia de pensar, en lo que significa la palabra griega método, meta, odos, el camino inverso, la vía recapitulativa, donde precisamente el transporte, la metáfora, se hace al revés. Hay algo perdido que se ama sin terminar en el movimiento nostálgico de pensar. ¿Son capaces los humanos de pensar sin retorno? No. Se entiende por qué Rayot piensa, en primer lugar, antes de tomar la decisión de transformar su cuerpo, antes de hundirlo en una nueva agua originaria, ¿a dónde fueron mis muertos? Lo invade una añoranza y huye del agua eterna para encontrarlos luego de 3 días, allí donde está la mayoría, en la oscuridad del otro mundo, donde se amontonan debajo de la tierra todos los muertos que se descomponen. De tal modo, el verso 326 del canto 17 de la Odisea de Homero describe el extraño tánatos, la voluptuosidad, la deflación, la depresión, la muerte del perro de caza en el momento que sigue inmediatamente a su noesis, su olfato, su pensamiento. Las sombras de la muerte cubrieron los ojos de Argos inmediatamente después de que percibieran a Ulises, al que esperaban ver desde hacía 20 años. Son las 3 páginas y medias del capítulo 3 de Morir por pensar, de Pascal Quignard. Leímos un fragmento de Pascal Quignard, un fragmento muy pequeño del sexo y el espanto, un fragmento de retórica especulativa, un fragmento de Butes. Habrán, aún espero, quienes nunca hayan leído a Pascal Quignard, habrán entendido que hay algo en común, hay algunos temas que lo obsesionan sin duda a Quignard, que le encuentra y reencuentra, ¿no? Como él mismo dice, ¿no? Volviendo sobre, ¿no? Aventurándose para volver sobre esa escena originaria, sobre ese terror primario, sobre ese carácter salvaje y predador, asociado también a la música, y sobre el cual él sigue escribiendo. Bueno, no sé qué obra me quedó acá de las que tengo en el escritorio para mostrarles, quizás esta que se llama sobre la idea de una comunidad de solitarios, este sí está traducido, yo lo tenía antes de que estuviera traducido al español, por eso tengo esta versión, en ese momento no se conseguía, ahora lo pueden conseguir. La mayoría de los libros de Quignard en español están traducidos por la editorial El Cuenco de Plata, se consiguen, son muy accesibles, en todo sentido muy lindos, muy buenas traducciones, muchas de Silvio Mattoni, que es un gran traductor, un gran pensador. Así que vayan a leer a Quignard para el año 2022, ese es mi deseo. Les mando un abrazo y salud.